Como les decía, entonces, bueno, buenas tardes, ¿cierto? A todos, a todas, gracias por su asistencia, siempre se agradece la constancia, la conexión, ¿ya? Ojalá que los compañeros que faltan se puedan ir conectando igual, sé que estamos en fin de año y ya todos quieren terminar de alguna forma, pero como les comentaba, vamos a aprovechar estos espacios de retroalimentación y también hacer los espacios de tutoría para avanzar, revisar ejercicios tipo PTU, porque como les comentaba, a pesar que les quedan 2 años, porque van a pasar a tercero medio ya, ¿cierto? Para la prueba PTU, la que esté en ese momento, siempre es bueno aprovechar el tiempo, porque en realidad en tercero y sobre todo ya en cuarto medio el tiempo se hace muy poco para practicar, así que yo le aconsejo desde ya empezar a practicar, hacer ejercicio, ya familiarizarse con esta prueba para que les vaya bien y cumplan sus metas, ¿cierto? Su objetivo, sus sueños de entrar a la universidad y ojalá estudiar obviamente la carrera después que ustedes quieran, ¿ya? Así que vamos entonces a eso. Ya vamos a revisar entonces algunas preguntas, un poco tipo PTU, algunas no son tan difíciles, otras un poco más. Y la idea es que vayan activando sus micrófonos, vayan participando. ¿Ya? Bien. Son sobre todo preguntas sobre la crónica en algunos casos. ¿Ya? A ver. La primera pregunta es una crónica sobre el Titanic. ¿Ya? Ustedes saben, obviamente, la historia del Titanic, ¿cierto? Que imagino que han visto la película, ¿cierto? Ganadora de tantos Oscars, ¿cierto? De Leonardo DiCaprio y Kate, ¿cierto? Winslet, ¿cierto? No me equivoco el apellido, ¿cierto? Eh, claro, ellos siempre, claro, son bien conocidos, bien famosos, ¿verdad? Esta película se ha hecho conocida a nivel mundial, ha ganado tanto Oscar, ¿cierto? Como les decía. Y por otro lado, claro, se basa en un hecho histórico, que fue el hundimiento del Titanic, ¿ya? Pero nosotros está como ya casi nuestro inconsciente colectivo. Yo creo que casi a quien le preguntemos, yo creo que si ustedes les preguntan a sus papás si han visto el Titanic, lo más probable es que sí, y que sepan de qué trata en general, ¿cierto? El Titanic. ¿Ya? En realidad la película, obviamente con todo lo que lleva una película, un poco que exagera ciertas cosas, qué sé yo, y le agrega más dramatismo y amor, desamor, no sé, todo ese tipo de cosas, conflicto, en fin. Pero más allá de eso, sí deja intacto más o menos los principales datos históricos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a entrar en esta crónica del hundimiento del Titanic. Dice, el 15 de abril del año 1912 tuvo lugar una de las mayores tragedias náuticas de la historia, el hundimiento del Titanic. Aquel viaje era el viaje inaugural del reluciente Titanic, el mismo debería atravesar el Océano Atlántico hasta arribar a las costas de América del Norte en Estados Unidos. Sin embargo, otro sería el destino del magnífico barco la noche anterior, el día 14 de abril de 1912, cerca de las 23:40 horas. El Titanic chocó contra un gigantesco iceberg que rasgó el casco de la embarcación de tal forma que luego de unas cuantas horas el Titanic se hundió en el fondo del mar. A pesar de los intentos de la tripulación por solicitar ayuda mediante radio, ningún barco acudió a ellos. Así, sin poder ver la madrugada exactamente a las 2:20 am del 15 de abril, el Titanic se encontraba ya sepultado en el fondo del mar. La tragedia se llevó a más de la mitad de la población. 1.600 personas se hundieron con la embarcación, cuando el total de pasajeros para ese viaje era de 2.207 personas. Bien, esta historia, como les decía, ustedes más o menos la conocen, ¿cierto? En general, ¿ya? Lo que le iba a consultar era qué características de la crónica se aprecian acá. Porque sabemos que es una crónica, porque yo les dije que era una crónica, pero ¿qué características nos hacen saber o nos permiten saber que es una crónica acá? Hay 4 características centrales. ¿Cuáles son de las que aquí aparecen? Ustedes vieron hartas veces, ¿cierto? Sí, la crónica, crearon crónicas también, entonces recordarán sus características. Dedicaron hartas clases tanto conmigo como con la profesora Sandra, ¿ya? Entonces, ¿qué características de la crónica se ven acá? Chicos, chicas, los escucho. Ah, ahora me acordé del apellido, no sé si lo había pronunciado bien, era Kate Winslet, Winslet o Winslet, que es claro, así se pronuncia el apellido de la chica que protagonista del Titanic. Ahora me acordé. Chicos, ¿qué características de la crónica se ven acá en esta crónica del hundimiento del Titanic? ¿Cuáles ven?
que hay muchas fechas. Ya, y eso era clave, ¿cierto? Habíamos dicho que una crónica, como tal el nombre lo dice crono, ¿cierto? El tiempo, sigue un orden cronológico, ¿cierto? El 15 de abril del año 1912, después, el 14 de abril de 1912, a las 20:40 horas, ¿verdad? El Titanic chocó contra un gigantesco iceberg, después a las 2:20 am se estaba hundiendo, etcétera, etcétera. Toda esa información, esas marcas temporales, ¿verdad? Son centrales, ¿cierto? En una crónica porque tiene que ver con los pormenores detallados, ¿cierto? Del tiempo o los momentos en que fue ocurriendo o que fueron ocurriendo los hechos. ¿Qué otra característica más? ¿Qué función era clave en una crónica? ¿Cuál era la función principal de una crónica? Chicos, chicas, ¿cuál es la función central de una crónica? Chicos, los escucho, chicas. Ustedes crearon crónicas hartas veces. O sé que están cansados a estas alturas del año, pero estas cosas son básicas, ¿cierto? Las recuerdan, ¿verdad? ¿Cuál es la función principal de una crónica? Era la entrega de información. ¿Y qué dato acá nos permite saber que se está entregando información? ¿Qué datos presenta en esta crónica? Porque la están viendo, ¿cierto? Se está proyectando, ¿verdad? Sí, se estaba proyectando, así que... Sí, ¿qué datos concretos nos permite saber que se está entregando información? Porque los datos concretos son la entrega de información. Teníamos que las fechas, y eso ya son datos concretos. ¿Qué más? Datos como el número de pasajeros, la cantidad de personas que se hundió, ¿cierto? O que falleció dentro de este hundimiento, ¿ya? Y también hay una función que es la función interpretativa o de opinión. ¿Dónde vemos una función interpretativa acá? ¿En qué parte de esta crónica? Chicos, ¿dónde se ve la función interpretativa acá, en esta crónica? La parte de opinión. ¿En qué En parte el está? primer, en la primera parte, Dice al el 15 de principio. abril de 1912 tuvo lugar una de las mayores tragedias náuticas, ¿cierto? Eso de las mayores tragedias náuticas, ¿cierto? Justamente tiene que ver, claro, con dar una opinión, sí, porque le está diciendo, está dándole un juicio de valor. Muy bien, muy bien. Ya, y nos queda una última función, la función narrativa o descriptiva. ¿Dónde vemos la función narrativa o descriptiva en esta crónica? ¿Dónde podemos ver, chicos, chicas, la función descriptiva en esta crónica? Hay en varias partes del texto. Chicos, chicas, ¿dónde hay una función descriptiva acá? Por ejemplo, donde dice, el Titanic chocó contra un gigantesco iceberg que rasgó el casco de la embarcación de tal forma que luego de unas cuantas horas el Titanic se hundió en el fondo del mar. Ahí hay una narración, te están contando parte de lo que fue la historia, el testimonio, ¿cierto? Y te están describiendo la situación, ¿ya? Por ejemplo. Ya. Entonces, la pregunta dice, a partir de la crónica leída, podemos concluir que, como es una pregunta que apunta a la conclusión, que también pueden aparecer palabras claves como inferencia o deducción, son preguntas que son de la habilidad de inferencia, por lo tanto, no son preguntas que van a estar literales. ¿Cuál sería entonces la respuesta más adecuada? Entonces, a partir de la crónica leída, podemos concluir que el hundimiento del Titanic fue una de las mayores tragedias náuticas de la historia.
el hundimiento del Titanic fallecieron principalmente personas de clases sociales bajas, el Titanic nunca llegó a su destino, tras el hundimiento del Titanic solo sobrevivieron 507 personas. ¿Cuál es la respuesta correcta acá? ¿Cuál será la correcta y por qué? Los escucho, o si no vamos a avanzar muy lento, niños, así que vayan participando. Porque si esta fuera la PTU real, no pueden demorarse más de 1 minuto y medio en pensar cada respuesta, o si no, van perdiendo tiempo para responder a otras preguntas y no les va a alcanzar el tiempo. Yo después, en tercero y cuarto medio, empiezo a trabajar más con el tema de los tiempos en la respuesta, ya sobre todo cuando enseño PTU. Ya así que es importante eso, porque son pruebas que ustedes van a estar contra el tiempo, así que es importante. ¿Ya? ¿Cuál será la correcta? ¿No? ¿Ninguno se atreve? Es preferible, por si acaso, cometer errores ahora que equivocarse después en esa prueba, ¿eh? Se lo digo en serio, porque usted lo ve muy lejos, pero en realidad queda muy poquito. ¿No? ¿Nadie se atreve con alguna respuesta? Por el chat. ¿Cuál? ¿Escribieron en el chat? ¿No? A ver. El Titanic nunca llegó a su destino. Ya que yo no estoy viendo el chat, porque si no tendría que sacar la pantalla completa. ¿Ya? Sí, es cosa de activar el audio. ¿Ya? Veamos, a ver. Exacto, esa es la correcta. El Titanic nunca llegó a su destino. ¿Ya? Muy bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, claro, porque en realidad no es una respuesta que esté literal, pero sabemos que si se hundió, obviamente nunca llegó a su destino. ¿Ya? La primera, si bien parecía muy obvia, el hundimiento del Titanic fue una de las mayores tragedias náuticas de la historia, pero esa respuesta está literal y es una pregunta de inferencia, así que la primera no podía ser. El hundimiento del Titanic fallecieron principalmente personas de clases sociales bajas. En ningún momento, por lo menos en esta crónica, nos dicen a qué clases sociales pertenecían las personas que fallecieron. Y por último, tras el hundimiento del Titanic solo sobrevivieron 507 personas. Si usted hace los cálculos de 2207 menos 1600, le da 607 personas, por lo tanto no coincide en los números. Entonces, la única correcta era la C. Después dice, el tema principal del texto leído es, cada vez que ustedes le hagan una pregunta sobre el tema principal de un texto, tienen que responder a la pregunta de qué trata el texto. ¿De qué trataba? De una de las mayores tragedias náuticas de la historia, el hundimiento del Titanic, la tragedia que más ha conmocionado a la humanidad, un viaje hasta Inglaterra que no se pudo concretar pues nunca llegó a su destino, o un iceberg que hundió una embarcación sin dejar sobrevivientes. ¿Cuál es la correcta? Me avisan si es que escriben en el chat, pero de preferencia activen el audio. ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál es el tema principal de esta crónica? La tercera. Un viaje hasta Inglaterra que no se pudo concretar pues nunca llegó a su destino. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Cuál era el destino según el texto? Miren, miren el texto. ¿Cuál era el destino? ¿Era Inglaterra? El párrafo 2 dice, aquel viaje era el viaje inaugural del reluciente Titanic. El mismo debería atravesar el Océano Atlántico hasta arribar o hasta llegar a las costas de América del Norte, en Estados Unidos. Ya tenía, el destino del Titanic era Estados Unidos, no era Inglaterra. Así que no podía ser esa. ¿Ya? ¿Cuál será entonces una de las mayores tragedias náuticas de la historia, el hundimiento del Titanic, la tragedia que más ha conmocionado a la humanidad, o un iceberg que hundió una embarcación sin dejar sobrevivientes? ¿Cuál será? La primera.
Exacto. Esa sí podía estar más literal, ¿verdad? Porque una de las mayores tragedias náuticas de la historia, el hundimiento del Titanic. Además que el título era el hundimiento del Titanic, ¿ya? ¿Qué entienden ustedes por tragedia náutica? ¿A qué se refiere el término náutico? Las naves del mar. Del mar, ¿cierto? La navegación por el mar, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no podría haber sido la segunda, la tragedia que más ha conmocionado a la humanidad? ¿Por qué no podría haber sido esa? Porque hay más, o sea, han sucedido más tragedias que esa. Ajá, sí, cierto. Ya, y porque justamente, muy bien, o sea, han sucedido muchas más tragedias, y porque en realidad la primera era muy, o era mucho más específica, hablaba de una tragedia náutica, una tragedia del mar, como decía el compañero. En cambio, la segunda dice la tragedia que más ha conmocionado a la humanidad. No especifica que haya sido del mar, por lo tanto, podría haber sido una tragedia de algún huracán, de algún terremoto, no sé, alguna guerra, etcétera, ya. Podría haber sido cualquier tragedia, pero aquí en realidad el texto habla de una tragedia marítima, ¿ya? Así que era la primera, ¿ya? Y un iceberg que hundió una embarcación sin dejar sobrevivientes, sabemos que no, porque sobrevivieron 607 personas, ¿ya? Bien. El segundo texto dice lo siguiente, pongan atención. Es un hecho ya comprobado por la ciencia que el hombre primitivo en general poseía un lenguaje sintético, sencillo y extremadamente rudimentario, o sea, de alguna manera básico, ya eso es rudimentario, elemental, como lógica consecuencia de su función biológica casi animal por adaptación al medio ambiente. Los negros arrancados de su tierra natal, África, con su natural mentalidad y su fisiología adaptadas a la selva, un tanto entorpecidas por un mínimo de exigencia de expresión hablada, al ser trasplantados, es decir, llevados de un lugar a otro, súbitamente al mundo civilizado, comenzaron anacrónicamente, es decir, fuera de tiempo, a destiempo, a evolucionar en su nueva vida de relación. Esto fue escrito por Rubén Carámbula, el candombe, el fragmento, ¿cierto? Y la pregunta es, del fragmento anterior, ¿qué se puede deducir, nuevamente una pregunta de inferencia, de lo que el emisor considera de África? Como es una pregunta de inferencia, la respuesta no está literal, tienen que concluirla o deducirla. A. Poseía un paisaje agreste. Agreste es como abrupto o hostil, dificultoso. B. Promovía el éxodo, es decir, la migración de sus habitantes. C. No poseía lenguaje propio. D. Requería de un desarrollo cultural. E. Carecía de civilización. Vean el texto, piensen unos segundos. Ya, ¿cuál será, chicos, chicas? Los escucho. ¿Cuál creen que podría ser? ¿O cuál no? Porque podríamos empezar por los descartes. ¿Cuál será? ¿Alguna que les parezca o que no les parezca? Chicos, chicas, ¿cuál opinan que podría ser o cuál no? A ver, se habla del paisaje agreste o el pasaje, perdón, o el paisaje, perdón, o el paisaje hostil de África. ¿Se habla de eso? ¿Es el tema central? No, No, ¿cierto? No, no, eso no se aborda. O sea, se habla, ¿cierto?, de la selva, pero no se da un juicio de valor sobre la selva, así que no. ¿Ya? Promovía el éxodo de sus habitantes, o sea,
O sea, podemos decir que así como por las condiciones de África es que la gente migraba, se sentían, la migración o la salida de los africanos habrá sido realmente porque ellos hayan querido irse de África por sus condiciones. Un poco, Tampoco, ¿cierto? ¿No poseían lenguaje propio? ¿Poseían o no poseían lenguaje? sí, Sí, cierto, por muy rudimentario o muy básico, entre comillas, que fuera cierto el lenguaje, sintético, cierto, sencillo y rudimentario, pero aún así poseían lenguaje, ¿ya? ¿Requerían un desarrollo cultural? ¿Se dice eso o no? no, ¿Ya? Muy bien, no, ¿cierto? Porque en el fondo, eh, a ver, si bien ellos tenían un lenguaje básico, más o menos podríamos decir que vivían como una especie de tribu, qué sé yo, pero aún así no significa que no tengan desarrollo cultural, porque en el fondo igual tienen costumbre, igual tienen creencia, tienen un desarrollo del lenguaje, entonces sí tienen forma de desarrollo, ¿ya? La respuesta más acertada dentro de lo que piensa el autor es que carecían de civilización, ¿ya? Es decir, en el fondo, porque para él la civilización es lo moderno, son las grandes ciudades, el desarrollo del lenguaje más elaborado, otras costumbres, qué sé yo. Sin embargo, para él entonces son como incivilizados, ¿ya? Entonces esa era la más correcta, ¿ya? Bien, ahora vamos a leer una crónica de un viaje, ¿ya? Y al igual que la anterior, quiero que me digan ustedes qué características después ven de la crónica, ¿cierto? Acá. El primer día de nuestro viaje de vacaciones. El micro partió a las 17 horas del día, 20 de febrero de este año. Los próximos días lo pasaríamos en la cordillera, en la ciudad de Bariloche, provincia de Neuquén, Argentina. ¿Alguna ha ido a Argentina alguna vez? no, ¿Ya? ¿Ninguno? Bueno, ustedes saben que la Patagonia Argentina pertenecía a Chile, ¿cierto? Antes de estos tratados de guerra, ¿cierto? De los conflictos que ha tenido Chile a lo largo de su historia, ya cuando le cedió la Patagonia, ¿cierto? A Argentina. Yo sí he pasado por Neuquén, tengo unos familiares, de hecho, que viven en Cipolletti, que es la provincia de Neuquén, ¿ya? He ido, tienen, bueno, los paisajes de la Patagonia, bueno, igual Bariloche, nunca he ido a Bariloche, pero he pasado cerca de allí. Igual la Patagonia igual es con un poco ahí sí cabe bien el término agreste, es como bien desértico, un poco, ¿cierto? Pero aún así vale la pena a veces conocer, porque Argentina es bastante grande, ya con la Patagonia en realidad Argentina aumentó mucho su territorio, ya, entonces igual si algún día pueden visitar Argentina, es un buen lugar para visitar. Bueno, obviamente las capitales, ¿cierto? Buenos Aires, Mendoza, qué sé yo, ya, pero bien. Al llegar a las 12 horas del día, 21 de febrero, nos dispusimos a tomar la habitación. Luego de una cálida ducha fuimos al centro comercial para almorzar. Finalmente encontramos un restaurante que nos gustó a todos. Allí comimos y cerca de las 14 horas regresamos al hotel para emprender la primera salida de nuestras vacaciones, la visita al Cerro Otto. Allí llegamos a las 15 horas y luego del ascenso visitamos el museo y la confitería giratoria. Por supuesto, no pudimos evitar tomar un café en la confitería y observar el magnífico Cerro Tronador, siempre nevado, siempre espléndido de admirar a lo lejos. Más tarde visitamos el bosque que se encuentra de lado sobre el mismo Cerro Otto, logramos sacar muchas fotografías y siendo las 19 horas decidimos emprender el regreso. Luego en el hotel cambiamos nuestra ropa y partimos para visitar el centro comercial, realizar algunas compras y cenar mariscos. Ya cerca de las 23 horas regresamos al hotel, cansados y con deseo de dormir para el día siguiente comenzar otra aventura en familia. Muy bien. ¿Qué características entonces de la crónica se ven acá? ¿Qué características de la crónica ven acá?
Chicos, los escucho. ¿Qué marcas temporales hay? Porque habíamos dicho nuevamente, al igual que la crónica del Titanic, que habían características temporales. ¿Qué características o marcas temporales hay en este texto? Las horas, Ya, por ejemplo, claro, tenemos el micro partió a las 17 horas del día 20 de febrero de este año. Ahí tenemos, ¿verdad? Una marca temporal. Desde el principio tenemos el primer día de nuestro viaje, ¿cierto? De vacaciones. Ahí tenemos, ¿verdad? Otra marca temporal. Los primeros 10 días, los próximos 10 días, perdón. ¿Cierto? Después, al llegar a las 12 horas del día 21 de febrero. Es decir, estamos viendo todos los pormenores de este viaje. Luego, allí comimos y cerca de las 14 horas. Después, allí comimos, y llegamos, perdón, a las 15 horas. Ya. Después sigue más adelante, cuando dice siendo las 19 horas, decidimos emprender el regreso. Ya. Ahí tenemos otra marca temporal, ¿cierto? Luego finalmente, al finalizar el día, ya cerca de las 23 horas, regresamos al hotel, cansado y con deseo de dormir para el día siguiente comenzar otra aventura en familia. ¿Ya? Marcas temporales también como luego, también nos indican más tarde, ya, o sea, estaba repleto, ¿cierto?, de marcas temporales, entonces, obviamente, todo eso nos permite confirmar que era una crónica. Respecto a la entrega de información, ¿qué datos concretos aportan a la entrega de información de esta crónica? Chicos, ¿qué datos acá aportan a la entrega de información? Bueno, las horas obviamente son datos concretos, pero además de las horas, ¿qué más aporta datos concretos acá? Por ejemplo, los lugares que visitaron o dónde irían. Ya, Cordillera, la ciudad de Bariloche, provincia de Neuquén, Argentina. Esos son datos concretos que te aportan información de los lugares donde se van, o más bien donde van a visitar. La visita al Cerro Otto, por ejemplo, son datos concretos. El Cerro Tronador, ya. Muy bien. ¿Dónde hay característica acá en esta crónica que tenga que ver con la parte interpretativa, con la parte de opinión? ¿Dónde hay característica interpretativa acá? O juicios de valor en esta crónica. Chicos, los escucho, chicas. ¿Qué parte de la crónica nos permite dar juicios de valor o dar juicios de valor acá? Una pista, los adjetivos, por ejemplo, son juicios de valor. ¿Dónde se usan adjetivos acá? En el último párrafo, ¿Ya? ¿Dónde dice? donde dice cansado y con deseos de dormir. Ah, sí, pero cansado, bueno, sí, cansados, claro, estaban cansados, pero en el fondo, sí, igual podría ser, pero por ejemplo, que dé juicio de valor sobre, bueno, igual el cansado, sí, podría ser un juicio de valor, pero hay otro más evidente. Por ejemplo, dice, y observar el magnífico cerro tronador, ¿ya?
esta idea de lo magnífico ya le da un juicio de valor positivo, ¿ya? O luego de una cálida ducha, por ejemplo, más arriba, ¿ya? Esos son juicios de valor, ¿ya? Y la parte de la función descriptiva o narrativa, ¿dónde está la función descriptiva acá? ¿Y dónde podemos apreciar la función descriptiva? ¿Cómo, profe? Es que no entendí. La función descriptiva de la crónica, la descripción. ¿Dónde podemos ver alguna descripción acá en esta crónica? ¿Dónde hay alguna descripción acá? Porque acuérdense que las crónicas también tienen descripciones. ¿Dónde hay una descripción en esta crónica? ¿Ven alguna o no? ¿No? ¿Alguna que vea alguna descripción? Mm, En el cuarto párrafo, ¿Ya? ¿En qué lo que parte? dice siempre ha nevado, Eh, siempre espléndido de admirar. exacto, ¿verdad? Ahí tenemos una descripción, una enumeración, ¿verdad? Siempre nevado, siempre espléndido de admirar, ¿verdad? Respecto al cerro tronador. Y además también tenemos una función narrativa, ¿ya? De la cual forma parte la descripción, pero dice, y luego del ascenso visitamos el museo y la confitería giratoria. Por supuesto no pudimos evitar tomar un café en la confitería, etcétera, etcétera. Ya ahí también te está como narrando, entonces también está, ¿ya? Esta pregunta está muy fácil. ¿Cuál es el título más adecuado para la crónica leída? ¿Cuál es el título más adecuado? Crónica de un ¿El paseo en último? micro, crónica de un viaje, ¿cierto? Eso es lo central, porque era un viaje el que se realizó, ¿verdad? Los paisajes sí se nombran, pero es más bien secundario. Lo mismo que se nombra lo que comieron, la gastronomía, pero también es una idea secundaria. Y la micro también se nombra, pero también pasa como una idea secundaria. Entonces la idea central era esta idea de crónica de un viaje. Lo otro que ustedes vieron, debieron ver en las páginas 220, 223, en esas páginas, eran los conectores o los marcadores del discurso. ¿Se acuerdan, cierto? Que había marcadores ejemplificativos, otros de continuidad, etcétera, ¿ya? Tienen que ver, en la línea, ¿cierto? Tienen que ver cuál es el conector que falta, o el marcador del discurso que falta. Uno de los miles de avances tecnológicos es la valiosa Internet que ha proporcionado una variedad de situaciones. Dicho sea de paso, para terminar, por ejemplo, a fin de cuentas, tiene que ver con el calza, en los últimos años la gente perdía mucho su tiempo buscando información sobre tareas específicas en la biblioteca y actualmente se puede encontrar lo que se necesita con tan solo un clic. Si bien su uso parece ser beneficioso para la sociedad, también tiene sus inconvenientes, porque no solo se puede encontrar información educativa, sino que también hay todo tipo de información. Para bien o para mal, las redes sociales son un claro ejemplo. ¿Cuál es el conector que falta allí? ¿Cuál es el conector que falta? Dicho sea de paso, para terminar, por ejemplo, a fin de cuentas. Chicos, chicas, ¿cuál falta? ¿Cuál eligen y por qué? ¿Cuál elegirían allí? Chicos, ¿cuál eligen? Por ejemplo, Por ejemplo, ¿cierto? Porque dice, uno de los miles de avances tecnológicos es la valiosa Internet, ¿verdad? Que ha proporcionado una variedad de situaciones. O sea, el Internet ya le da un juicio de valor, le da el juicio de ser valiosa, ¿ya? Y que plantea distintas situaciones variadas,
¿Ya? Por ejemplo, en los últimos años la gente perdía mucho su tiempo buscando información sobre tareas específicas en la biblioteca y actualmente se puede encontrar, ¿cierto?, tan solo a un clic. Eso es positivo. Después, por ejemplo, dice, si bien su uso parece ser beneficioso para la sociedad, también tiene sus inconvenientes. Entonces después te voy a hablar de lo negativo. Entonces va a servir para ejemplificar tanto lo positivo como lo negativo. ¿Ya? Bien. La siguiente. Es cortita, dice, sin ir más lejos, a propósito, para terminar, o a fin de cuentas, tienen que elegir uno, de las pasiones del alma, Descartes entendió que son ideas oscuras y confusas, difíciles de definir. ¿Cuál conector falta allí? Sin ir más lejos, a propósito, para terminar, o a fin de cuentas. ¿Los escucho? ¿Cuál falta? Sin ir más lejos, a propósito, para terminar, o a fin de cuentas. ¿Hay alguna que prefieran por sobre las otras y por qué? ¿No? ¿Ninguna, ninguna? La primera, Sin ir más lejos, ya, sin ir más lejos de las pasiones del alma, ese de nos causa un poco de conflicto, porque no queda bien, sin ir más lejos de las pasiones del alma. O sea, si hubiese sido como sin ir más lejos, a ver, sin ir más lejos, coma las pasiones del alma, si no hubiese estado CD, quizá hubiese calzado bien, ya no, no nos calza, no puede ser. ¿Algún A otro? propósito, A propósito, ese es cierto, ese era el correcto. A propósito de las pasiones del alma, ¿por qué? Porque ese a propósito indica que lo que se va a decir a continuación tiene relación con lo que se está diciendo ahora, que son las pasiones del alma. Entonces dice, a propósito de las pasiones del alma, Descartes entendió que son ideas oscuras y confusas, difíciles de definir. O sea, todo lo que se diga después de la coma, después de pasiones del alma, va a guardar relación con ese tema porque se dijo a propósito de. ¿Ya? Bien. La siguiente. Esta está fácil. Finalmente, en concreto, primero que todo, dicho sea de paso, tienen que ver cuál es, dado todo lo anterior, un problema a largo plazo puede ser una sociedad virtual con comportamientos condicionados por estas plataformas de comunidades online, podría incluso parecerse a la realidad de la serie Black Mirror, ¿cierto? Que está en Netflix, es como de mundo distópico, que asusta pero no deja de ser posible. ¿Qué conector falta? Finalmente, en concreto, primero que todo, o dicho sea de paso. ¿Cuál será el más adecuado? ¿Y cómo lo justifican? ¿Ninguna? ¿O cuál? ¿Podría ir el primero que todo? ¿Puede ir el primero que todo allí o no? sí. ¿Y ahí por qué podría ir el primero que todo? ¿Está todo de acuerdo? ¿Por qué podría ser esa? ¿Están todos de acuerdo? Dice, dado todo lo anterior. Si nosotros empezamos con el primero que todo, es porque recién vamos a comenzar a decir algo, ¿cierto? Recién vamos a comenzar un discurso.
Pero si ocupamos después, dice, dado todo lo anterior, ¿eso qué les dice? ¿O no les dice nada? Significa que ya se han dicho muchas cosas antes. Entonces no podemos partir con un primero que todo porque ya se dijeron varias cosas anteriormente. Entonces eso lo podemos descartar. En concreto, es equivalente a decir, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tampoco se está ejemplificando. Y dicho sea de paso para cambiar de tema. Sin embargo, aparece dado todo lo anterior. Entonces, ¿cuál será el más adecuado? Finalmente, Finalmente, ¿cierto? Porque se está concluyendo, o sea, ya que se dijo de todas las cosas anteriormente, ¿verdad? Ahora en el fondo, ¿verdad? Vamos a concluir. Entonces dice, finalmente, dado todo lo anterior, un problema a largo plazo, o sea, ahí se está haciendo una conclusión, ¿ya? Eso es. Ya, y acá el siguiente dice, todo lo dicho no tiene sentido si no nos proponemos cambiar nuestros hábitos alimenticios. ¿Cuál con esto nos falta? Si tenemos, dicho sea de paso, antes que nada, al fin y al cabo. al fin y al cabo, Exacto, ese es, ¿verdad? Porque también se está haciendo una especie de conclusión, de síntesis. Al fin y al cabo, todo lo dicho no tiene sentido si no nos proponemos cambiar nuestros hábitos alimenticios. ¿Ya? Esa era la más adecuada. Lo otro que ustedes también vieron, y lo vieron en la página 223 me parece, eran los pronombres reflejo. Los pronombres reflejo era cuando el sujeto que realiza la acción que realiza recae en él mismo. Acá tienen que completar con el pronombre reflejo que faltaba. Yo, te, me, le, no, tienen que ver cuál es. Yo salí de la actividad pues me resultaba complejo realizarla. En consecuencia tendría que buscar otro pasatiempo. ¿Cuál pronombre reflejo de las opciones falta allí? Les recuerdo que el pronombre reflejo es cuando el sujeto que realiza la acción que hace o realiza, recae en él mismo. ¿Cuál será? me, Yo me salí de la actividad, ¿cierto? O sea, me salí yo. O sea, eso es reflejo. La siguiente. Mañana viajaremos a Europa, iremos a comprar muchos souvenirs. A comprarte, comprarles, comprarnos o comprarle. ¿Cuál es el reflejo acá? Nos, Comprarnos, ¿cierto? Porque tenemos que el verbo fue iremos, o sea, nosotros. Ya entonces está hablando de nosotros. Entonces, para mantener la conjugación con el tiempo, con el verbo, perdón, tiene que ser comprarnos, ¿ya? Comprarnos a ellos mismos, a nosotros, ¿cierto? Muy bien, chicos, chicas, ¿ya? En los 8 minutos que nos van quedando, vamos a revisar un último ejercicio, ¿ya? Sobre una crónica un poquito más difícil, pero tampoco tanto, un poco más extensa nomás, ya, de una socióloga, de Sonia Montesino, ya, ella es profesora, si no me equivoco, de la Universidad de Chile, de Sociología, ya de esa área de las ciencias sociales, y siempre aborda temas que tienen que ver un poco con la chilenidad, ya, en este caso, ella escribió una crónica sobre Chiloé, ya, y sobre todo también de todo lo que, por ejemplo, era el mundo de las brujas y brujos, ¿ya? Nosotros nos parecen mitos y nos parecen leyendas, sin embargo, esto de Chiloé, efectivamente hay testimonio de que sí existieron hechiceros, brujos y brujas, ¿ya? Pero quizás no como nos hacemos nosotros la imagen, ¿verdad? De estos hechiceros, ¿cierto? Que tienen poderes así sobrenaturales y todo ese tipo de cosas, no, no es tan así, ¿ya? Sino que muchas veces manejaban ciertas técnicas, sabían hacer cierto brebaje, ungüento, etc. Ya dice, la crónica se titula así, siglo XIX, ahí ya está la marca temporal, ¿cierto? Y en este caso 1880, el gobierno insular de los brujos, insular por la isla de Chiloé, ¿cierto? La recta provincia de Chiloé. La recta provincia, como vamos a ver, era una agrupación de hechiceros, de brujos, de Chiloé. El duelo de Moraleda y Chilpila. Y va a estar protagonizada, ¿cierto?, esta crónica por dos personajes que son Moraleda, que vamos a ver que era un hechicero, un brujo español, y Chilpila, que era una hechicera de acá de la zona de Chiloé.
A fines del siglo pasado, este párrafo que vamos a ver es más bien descriptivo de las personas que pertenecían a esta agrupación de la recta provincia, estos supuestos brujos, ¿ya? Y que fueron de alguna manera llevados a juicio. A fines del siglo pasado, 1880, el intendente de Chiloé, Luis Martiniano Rodríguez, inició un juicio a la organización de brujos denominada Recta Provincia. Comenzó el proceso debido a las constantes denuncias de los abusos cometidos por esa organización y por sospechas de muertes causadas por medio de venenos. Por la sala del juzgado de Ancud desfilaron Mateo Coñuecar, agricultor casado de 70 años y natural de Tenaún, analfabeto; Aurora Quinchena Will, viuda de más de 40 años, natural de Quicavilla, agricultora analfabeta. Estas personas, la gran mayoría, son de ascendencia mapuche, ¿ya? Por eso fíjense en los apellidos. Cristina Quinchen, hijo de padre desconocido, 71 años, casado agricultor, leía y escribía, natural de Quicaví; Desidero Quinchena Will, natural de Castro, 54 años, casado agricultor, firmaba, pero no leía ni escribía; Domingo Coñuecar, casado natural de Ancud, 44 años, agricultor, firmaba y leía, pero no escribía; Juan Ignacio Uribe Borges, natural de Quinchao, casado, 56 años, agricultor, leía y escribía; Juan Esteban Carimoney Chucuy, casado, 26 años, natural de Tenaún, agricultor, solo sabía firmar; Santiago Reina Alvarado, natural de Castro, casado, 98 años, agricultor, analfabeto; y José María Chiguay Guichatureo, 90 años, viudo, agricultor, natural de Quellón, sabía leer y escribir. Bien, eso respecto a ellos, si se fijan, tienen algunas características en común. La declaración prestada por Mateo Coñuecar nos acerca al origen de la recta provincia. O sea, ahora vamos a hablar de los orígenes de esta comunidad. Por la tradición y por haberlo oído a mi padre y a otros que ya están muertos, sé que en un tiempo que no se tiene noticia, eso es lo que dice Coñuecar, pero ya estaba la dominación española, llegó a Payas en un barco español un hombre de apellido Moraleda. Ahí está como testimonio, ¿cierto? Que quería conseguir algunos naturales. Los naturales, me imagino que saben por historia, eran llamados así a las personas de los pueblos originarios, ¿cierto? ¿Verdad? Que pertenecían sobre todo, por ejemplo, a pueblos, por ejemplo, como los mapuches, ¿cierto? Y quienes les servían, ¿cierto?, a los españoles, por ejemplo, ya muchas veces casi una suerte de esclavitud, ¿ya? Para llevárselos a la península, como no consiguió a ninguno en ese lugar, se vino a Tenaún, pero tampoco en Tenaún encontró indios que lo siguieran. Entonces Moraleda se presentó diciendo que era hechicero, transformándose en pescado, lobo, paloma y otros animales, argumentando que por esa causa debían seguirlo los indios. Como les decía, Moraleda, ¿verdad?, era este hechicero español, ¿ya? Que va a llegar acá, ¿cierto?, a Chiloé. Casualmente, había allí una mujer llamada Chilpila, moradora de Quetalco, que era nombrada como hechicera famosa. Los indios la fueron a buscar para hacerla competir con Moraleda. Entre las variadas pruebas que hizo Chilpila fue dejar en seco el buque de Moraleda en el mismo punto donde se hallaba anclado. Con esta demostración, Moraleda se dio por vencido y como muestra de reconocimiento le regaló a Chilpila un libro de hechicerías para que le enseñara a los demás indígenas, ¿cierto? O sea, como un agradecimiento, ¿cierto?, a la victoria que tuvo Chilpila sobre él, es que le dio este libro, ¿ya? Moraleda se fue de Tenaún y recaló en Quicaví un tiempo, poniéndole a este lugar el nombre de España y Lima. Después Chilpila llevó el libro a Quicaví para que los indígenas aprendieran, y ahí se crearon las organizaciones como la Recta Provincia. Antes de la llegada de Moraleda ya habían brujos en Chiloé, pero la tradición solo recuerda a Chilpila, o sea que había muchos brujos, hechiceros, ¿cierto?, anteriormente, pero este es el que más se tiene como recuerdo. La fundación que hizo esta mujer, y de ahí nace, ¿cierto?, esto de la recta provincia, tradicionalmente no tenía ningún carácter perverso, pero con el tiempo se le han ido haciendo innovaciones, como las sentencias de muerte o las peticiones para hacer sufrir a la gente. No se sabe quién hizo estas innovaciones. El libro que dejó Moraleda, impreso y de tapas de cartón forradas en cuero, aún existe y se han sucedido en tenerlo los jefes de la recta provincia de Quicaví, de cuyo punto no se permite trasladarlo. Por los datos que entregaron los inculpados, la recta provincia era gobernada por una estructura jerárquica. Chicos, me dan un segundo, tengo que atender al teléfono, pero mientras tanto terminen de leer el texto. ¿Ya? Vaya con Dios. Ya, denme un segundo. Bien, ahora sí, ahora retomamos. Como les decía entonces, estábamos revisando este texto, ya dice, por los datos que entregaron los inculpados, la recta provincia era gobernada por una estructura jerárquica en donde entre otros estaban el rey de las Españas, un rey y una reina de distintos poblados,
un presidente, un vicepresidente, un intendente, un reparador sobre la tierra, un juez componedor, varios reparadores y subdelegados. Por otro lado, la isla de Chiloé, donde operaba la recta provincia, estaba dividida y cada archipiélago y pueblo recibían un nombre especial. Así, por ejemplo, Chelí era Chillán, Cucahue era Perú, Áucar, Antofagasta, Quehuí, Bolivia, Matao, Ñuble, Chohuen, Arica, Chacao, Polizón y Dalcahue, Villarrica. Este texto es Brujas y Hechiceras, Ritos de Vida y Muerte, escrito por Sonia Montesino. Bien, la primera pregunta dice, del párrafo 1 se puede inferir que, recuerden que las preguntas de inferencia, que pueden ser con verbos como concluir, se deduce o infiere, ya son preguntas que no están literales, sino que tenemos que deducirlas. Dice A, Mateo Coñuecar fue el primero en declarar. Después tenemos la B, Luis Martiniano Rodríguez no creía en brujas y hechiceros. Martiniano Rodríguez era el intendente de Chiloé de esa época. En su mayoría las personas procesadas no sabían leer o escribir, es decir, eran analfabetas. La casa de brujos se cometió porque las artes mágicas estaban prohibidas y la recta provincia estaba vinculada a casos de muertes por envenenamiento. ¿Qué podemos inferir del primer párrafo? Que era este párrafo que se describía acá, ese que subrayé. ¿Qué podemos inferir? ¿Cuál será la correcta? ¿Ya? Ahí lo vieron el párrafo grande rasgo, ¿cierto? Hay algo que tienen en común todos ellos. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Cuál será, chicos, chicas? ¿Qué podemos inferir de ese primer párrafo, donde se mencionaban a todas estas personas que pertenecían a esta agrupación de brujas y hechiceros? Chicos, chicas. ¿Alguna que haya seleccionado o no? Si se dan cuenta, la mayoría coincidían que no sabían leer ni escribir, ya entonces eran analfabetos. Esa era la correcta, la C. ¿Ya? ¿Cuál era el tema principal del texto? Los orígenes de la recta provincia, los miembros de la recta provincia, la denuncia hecha por Mateo Coñuecar, el arresto de los líderes de la recta provincia o los requisitos para entrar a la recta provincia. ¿Cuál era la correcta allí? Los orígenes de la recta provincia, los miembros, la denuncia, el arresto de los líderes de la recta provincia o los requisitos para entrar a ella. ¿Cuál es la correcta? O la más adecuada. La respuesta correcta era la A, los orígenes de la recta provincia, porque en el fondo toda esta historia de Moraleda con Chilpila que nos cuentan, ¿cierto? Es más bien para señalarnos, perdón, que, ¿verdad? De cómo se originó finalmente gracias a este libro que le dio Moraleda, ¿cierto? A Chilpila, porque ella triunfó en esta batalla de hechicero, ¿ya? Y con eso, ¿cierto? Le enseñó a los naturales, le enseñó a la gente de los pueblos originarios de la zona, sobre las artes mágicas, por así decirlo, o lo que apareciera en ese libro, ¿ya? Y así se empezó con esto de la recta provincia. Probablemente es un libro más bien de pócimas, medicinal y cosas así, en realidad, no creo que sea un libro tan sobrenatural, ¿ya? Bien, chicos, revisamos todo, ¿ya? La última pregunta era, ¿cuál de estas opciones resume el sentido de la actitud de Moraleda? Todas las preguntas que tienen que ver con la actitud de alguien son preguntas de juicios de valor, por tanto de evaluación, ¿ya? Y ahí la respuesta correcta es la C. La derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce, porque en el fondo él dignamente, ¿cierto?, reconoció su derrota, ¿ya?
No sé si hay alguien que no me haya dicho presente de los que llegaron después, o no llegó nadie después. ¿Hay alguien que no me haya dicho presente? ¿No? ¿Están seguros? Camila Contreras, Benjamín Mancilla, dejen mirar de nuevo. Mancilla sí dijo. Contreras me parece que también. Sí. Si nadie más, entonces estaríamos ok. ¿Cierto? Nadie más llegó después que pasé la asistencia, ¿cierto? Ah, pero Camila Contreras, ¿cierto? A ver. Sí, Camila, justo me había fijado. Ya Camila, ok. Sí, ahí quedó presente. ¿Alguien más que haya llegado después de que pasé la asistencia? ¿No? Bien, entonces me despido, que estén muy bien, cuídense mucho, ya, chao a todos, que tengan buena semana, nos vemos, chao, chao, espero les Chao, haya profe. servido, que estén muy Cuídese. bien, igual, chao, 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 profe. chao, cuídense, que estén muy bien, Chao, profe. chao, cuídense, que esté bien.